Muy buenos días. Hoy nos corresponde hablar del Premio Nobel de Fisiología o Medicina del año 1936. Este premio fue compartido entre dos investigadores, Henry Hallett Dale y Otto Loewi. Comenzamos con Dale. Nació en Islington, Londres, el 9 de junio de 1875 y falleció en Cambridge, la ciudad donde está la Universidad de Cambridge, la famosa Universidad de Cambridge, el 23 de julio de 1968. 68 y 25 son 80, 93 años de edad. Duró bastante. Bien, ojalá yo llegara también a esa edad, me gustaría. Siempre que tenga la mente clara. Bueno, estudió en la Universidad de Cambridge. De inicio estudió en el Leys School y posteriormente en el Trinity College. Es un colegio muy afamado en Cambridge. El Trinity College es muy famoso. Ahí ingresó en 1894. Trabajó bajo la dirección de John Langley y un afamado fisiólogo, que Langley era un afamado fisiólogo, y en 1903 viajó a Alemania y por unos meses trabajó con Paul Ehrlich, que ya hablamos de él. Paul Ehrlich fue premio Nobel de Fisiología y Medicina en 1908, ya hablamos de él. Y hemos hablado de él en inmunología, hemos hablado de él en varios temas. Obtuvo su doctorado Dale obtuvo el doctorado en 1909. Trabajó en el University College de Londres, donde conoció y se hizo amigo de Otto Loewi. Ahí empieza esta unión que terminó con el premio Nobel, ¿no? No terminó con la amistad se mantuvo. Desempeñó varias responsabilidades y fue profesor de química, bioquímica y farmacología, tres ciencias muy relacionadas y que a mí me encantan. La bioquímica no me gustó cuando era alumno. La rechazaba porque la encontraba muy árida, monótona, complicada y todo era como me lo explicaba. Tenía un gran bioquímico de profesor, pero que no era de las personas muy fáciles de comunicar. Y entonces, bueno, él hablaba y yo cogía el libro, lo abría y entonces decía lo mismo que decía el libro. Casi lo repetía textualmente, hasta que me di cuenta a los pocos días de una cosa muy importante. Él había escrito el libro. Él era el autor del libro y yo diciendo, ¿estás repitiendo el libro? No, él copió lo que él decía en el libro y el libro era muy bueno. Pero la bioquímica tuve deficiencia como estudiante. Cuando me gradué de especialista, lo primero que hice al día siguiente de graduado, 2 días después de graduado, fue ir a la biblioteca, sacar el Leniche de bioquímica de ese mismo año, 1978, y ponerme a estudiar bioquímica, porque hasta ese momento no había tenido tiempo de estudiar bioquímica. La bioquímica es apasionante. Bueno, Dale dirigió el Departamento de Bioquímica y Farmacología del Instituto de Investigaciones Médicas en Londres. En 1914, Dale y sus colaboradores identificaron la acetilcolina, una sustancia química con un posible neurotransmisor. ¿Qué es un neurotransmisor? Es la sustancia que utiliza una célula nerviosa, una neurona, para pasar información a otra neurona, a una célula efectora o a una célula muscular. O sea, ella le pasa información, le dice, actúa a la efectora y a la célula muscular. Y en el caso de otra neurona le dice, transmite esta información, pasa esta información para allá. Y estos son los neurotransmisores. Había varias doctrinas y hay todavía, vamos a hacer un programita pequeño, no muy extenso de sinapsis, porque es la unión entre una neurona y su célula efectora u otra neurona. Y cómo se transmite la información, se hablaba de impulso eléctrico. Y después se vio que no siempre el impulso eléctrico, la mayor parte de las transmisiones de una célula a otra, se hacen por estímulos químicos. Y la acetilcolina es uno de los neurotransmisores más importantes. Fue descubierta por Dale en 1914. Lowell después, posteriormente a esto, demostró la importancia en el sistema nervioso y por estas investigaciones, las investigaciones respecto a neurotransmisores y a la acetilcolina, en 1936 fueron galardonados los dos con el Premio Nobel de Fisiología o Medicina. En los años 40 los científicos se vieron envueltos en debate acerca de la naturaleza de la transmisión cinética. Volvieron a todo aquello, ¿no? Dale y otros sostenían la hipótesis que la transmisión química, o sea, la transmisión de la información de una neurona hacia otra neurona, hacia una célula efectora o hacia una célula motora, es por sustancias químicas. Otro grupo hablaba de la transmisión eléctrica, empezó la pugna entre los dos. ¿Cuál es el tipo de sinapsis correcta? Y entonces se demostró posteriormente que en la mayoría de las sinapsis la transmisión es química, pero que en algunas sinapsis la transmisión es eléctrica. Sherrington fue el premio Nobel de Medicina y Fisiología en 1932 por su teoría de la sinapsis, que ahí está también, ya hablamos de él. Dale planteó una clasificación de las neuronas de acuerdo con el tipo de neurotransmisor que ellas liberan. Es llamado principio de Dale, muy importante.
¿Y por qué es muy importante? Porque actualmente se utilizan muchos medicamentos que bloquean determinados neurotransmisores, sobre todo antidepresivos, que bloquean el neurotransmisor o bloquean el receptor y entonces actúan en diferentes enfermedades. Y esto existe gracias a las teorías de Dale y a lo que demostró Dale, no solo la teoría. ¿Y quién no ha tomado algún medicamento contra acetilcolina? ¿Quién no tomó tintura de belladona? Pues la tintura de belladona tiene un efecto anticolinérgico. Y otros medicamentos tienen efecto también contra determinados neurotransmisores. Y Dale fue la primera persona que descubrió los neurotransmisores, concretamente la acetilcolina. Según el principio de Dale, las neuronas liberan noradrenalina, un grupo de neuronas, y por eso se le llama neuronas noradrenérgicas. Otras liberan GABA, gamma-aminobutírico, ácido gamma-aminobutírico, y se le llama GABAérgicas, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, a cada grupo de neuronas se le llama de acuerdo con el neurotransmisor principal que libera. Esto volveremos a un programa, ya lo tengo casi preparado, de transmisión nerviosa, que va a ser pronto. Otto Loewi nació en Frankfurt, el otro galardonado, Alemania, el 3 de junio de 1873 y falleció en Nueva York el 25 de diciembre de 1961. Su origen era judío. Como el apellido lo dice, Loewi es un apellido bastante frecuente, o sea, un apellido con raíces judías. Estudió en la Universidad de Múnich y posteriormente en la Universidad de Estrasburgo, y aquí se licenció. Estrasburgo, como ustedes conocerán, fue primero alemán, primero fue francés, después fue alemán, después de la Guerra Franco-Prusiana, después regresó al dominio francés después de la Primera Guerra Mundial, y bueno, así fue una ciudad muy importante en la época de Carlomagno, porque era centro de todo el imperio de Carlomagno, pero después ha estado entre Alemania y Francia, es francesa después de la Primera Guerra Mundial. Ya eso no se discute, pero hay una importante comunidad alemana y se habla alemán con facilidad. Bueno, Loewi abandonó la práctica médica y se dedicó a la investigación. Se habló de médico, pero yo voy a dedicarme a investigar. Fue profesor en la Universidad de Viena. En 1909 obtuvo la cátedra de farmacología en la Universidad de Graz, austríaca también. Desempeñó este cargo hasta la llegada de los nazis. A los fines de los nazis, todavía no estaba el imperio nazi, no era la Segunda Guerra Mundial, pero ya había nazis ahí, antijudíos, antisemitas, y entonces empezaron a hostigarlo y se trasladó a Bruselas, Bélgica, después a Inglaterra, Oxford, trabajó en la Universidad de Oxford, y en 1940 dijo, pues me voy para Nueva York, y fue para Nueva York, donde había una importante comunidad judía. Y Loewi asumió la teoría de que la transmisión sináptica se hacía por medio de sustancias químicas, igual que Dale, ¿no? Bueno, trabajaron juntos, se conocían, tenían buena amistad. Y Loewi demostró que el sistema parasimpático, en el sistema parasimpático esta sustancia era la acetilcolina, que ya había sido aislada por Dale. Él demostró en el sistema parasimpático es la acetilcolina la que transmite la información. Es decir, las funciones nuestras vegetativas son activadas por la liberación de acetilcolina, importante. Por estos descubrimientos, lo dije, se le otorgó el Premio Nobel de Fisiología y Medicina en 1936. Ahora, los neurotransmisores son sustancias químicas que cumplen 3 criterios básicos. Esto también fue descrito por Dale. Primero, deben estar presentes en el interior de las neuronas, cerca de la sinapsis. Tienen que estar dentro de las neuronas, pero cerquita de donde van a ser liberados, porque si están lejos, no vale. En la zona donde se encuentran los neurotransmisores, deben estar presentes las enzimas para sintetizarlos. Es decir, no es que viajan y están ahí, se almacenan, no, es que se producen ahí mismo. Tienen que estar las enzimas, tienen que estar ellos, tienen que estar las enzimas, tienen que estar almacenados en pequeñas vesículas. El efecto causado por el neurotransmisor debe ser igual al de la sustancia que se aplica externamente. O sea, si yo tengo un neurotransmisor que presumo que produce este efecto y aplico una sustancia externa, debo tener el mismo efecto. 3 requisitos para considerar neurotransmisor. Estar en la neurona, dentro de la neurona y cerca de la sinapsis. Segundo, existir las enzimas para producirlo. Y tercero, que el efecto que produce la transmisión nerviosa sea reproducido por la aplicación de la misma sustancia que sospechamos que es la que estimula en el mismo lugar. Inicialmente se pensó que cada tipo de neurona liberaba solo un tipo de neurotransmisor, pero actualmente, ya esto después de ahí, se conoce que las neuronas pueden liberar más de un tipo de neurotransmisor. ¿Cómo saben cuál liberar en cada momento? Bueno, eso falta todavía por definir. Así que no todo está descubierto en el mundo, todo lo contrario. El mundo, la información, no solo la médica, la información en todos aspectos en el mundo es cambiante. Todos los días aparecen cosas nuevas y nos quedamos atrás. Y si quedamos anclados
en un concepto, anclados en un criterio, perdemos toda información. Somos unos ignorantes. Ignorante es aquel que se ancla en una verdad que puede ser refutada por la ciencia. Cuando una verdad es refutada por la ciencia, si usted sigue anclado a ella, usted es un ignorante. Si usted reconoce que la ciencia puede descubrir nuevas verdades, bueno, pues entonces usted avanza en el conocimiento, usted sabe lo que está haciendo. Los neurotransmisores no son exactamente hormonas, aunque ellos estimulan. Fíjense, hormona quiere decir yo estimulo. Bueno, pues el neurotransmisor estimula, pero no es una hormona. Aunque los límites se pierden un poco. ¿Por qué? Los dos son liberados, o sea, las hormonas y los neurotransmisores son liberados por células y actúan estimulando otras células. Es el concepto básico de hormona. Pero las hormonas viajan por la sangre para estimular células a distancia, mientras que los neurotransmisores actúan localmente. Y aunque algunos de ellos, por ejemplo la adrenalina, actúan a distancia como hormona, y por eso a la adrenalina se le coloca en una categoría que no es neurotransmisor. La categoría es neurohormona. ¿Por qué? Tiene una característica de hormona. O sea, la característica de hormona es que soy liberado por una célula y actúo sobre otra célula a distancia. Y algunos neurotransmisores hacen esto, son las neurohormonas. Pero esas son las hormonas endocrinas. Pero hay hormonas paracrinas. La hormona paracrina es la que actúa cerquita de donde él está. ¿Pudiéramos considerar un neurotransmisor una hormona paracrina? ¿Por qué no? Es una posibilidad, ¿no les parece? Cabe en el concepto. Dejemos eso para los que saben. Por definición, los neurotransmisores se incluyen en las hormonas de acción paracrina, es decir, acción local. Hemos llegado al final de este programa. Me despido. Hasta el próximo. Muchas gracias por haber seguido hasta aquí. Los espero y espero sus comentarios. Gracias de nuevo.